Capítulo 3. La prueba ardiente. Versículo 1. El rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro, cuya altura era de 60 codos, y su anchura de 6 codos, y la levantó en la llanura de Dura, en la provincia de Babilonia. Existe la conjetura de que esta imagen tenía alguna referencia al sueño del rey como se describe en el capítulo anterior, habiendo sido erigida solo 23 años después, según la cronología marginal. En ese sueño la cabeza era de oro, representando el reino de Nabucodonosor. A este le sucedieron metales de calidad inferior, lo que denotaba una sucesión de reinos. Nabucodonosor estaba sin duda muy satisfecho de que su reino estuviera representado por el oro, pero que fuera sucedido por otro reino no era tan agradable. Por lo tanto, en lugar de tener simplemente la cabeza de su imagen de oro, la hizo toda de oro, para denotar que el oro de la cabeza se extendería a través de toda la imagen o, en otras palabras, que su reino no diera paso a otro reino, sino que fuera perpetuo. Es probable que la altura aquí mencionada, 90 pies en la estimación más baja, no fuera la altura de la imagen propiamente dicha, sino que incluyera también el pedestal. Tampoco es probable que más que la imagen propiamente dicha, si es que la había, fuera de oro macizo. Podría haber sido recubierto con finas placas, bien unidas, a un costo mucho menor, sin desmerecer en absoluto su apariencia externa. Versículos 2 al 7. 2. Entonces el rey Nabucodonosor envió a reunir a los príncipes, gobernadores y capitanes, jueces, tesoreros, consejeros, alguaciles y a todos los gobernantes de las provincias, para que vinieran a la dedicación de la imagen que el rey Nabucodonosor había levantado. 3. Entonces, los príncipes, gobernadores y capitanes, jueces, tesoreros, consejeros, alguaciles y todos los gobernantes de las provincias se reunieron para la dedicación de la imagen que el rey Nabucodonosor había erigido, y se presentaron ante la imagen que Nabucodonosor había levantado. 4. Entonces un heraldo gritó en voz alta: «A vosotros se os ordena, oh pueblos, naciones y lenguas». 5. Que en el momento en que oigáis el sonido de la corneta, la flauta, el arpa, el sacabuche, el salterio, el dulcémele, y toda clase de música, os postréis y adoréis la imagen de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. 6. Y el que no se postre y adore será arrojado en esa misma hora en medio de un horno de fuego ardiente. 7. Por lo tanto, en aquel tiempo, cuando todos los pueblos oyeron el sonido de la corneta, la flauta, el arpa, el sacabuche, el salterio y toda clase de música, todos los pueblos, naciones y lenguas se postraron y adoraron la imagen de oro que el rey Nabucodonosor había levantado. La dedicación de esta imagen se convirtió en una gran ocasión. Los principales hombres de todo el reino se reunieron. Tantos dolores y gastos sufrirán los hombres para sostener sistemas de adoración idólatras y paganos. Así es y siempre ha sido. Ay, que los que tienen la verdadera religión se vean superados en estos aspectos por los defensores de la falsedad y falsificación. El culto se acompañaba de música, y quien no participaba en él era amenazado con un horno de fuego. Tales son los motivos más fuertes para impulsar a los hombres en cualquier dirección, el placer por un lado, el dolor por otro. El versículo 6 contiene la primera mención que se encuentra en la Biblia de la división del tiempo en horas. Probablemente fue una invención de los caldeos. Versículos 8 al 12. 8. Por lo tanto, en ese momento ciertos caldeos se acercaron y acusaron a los judíos. 9. Hablaron y dijeron al rey Nabucodonosor: «Rey, vive para siempre». 10. Tú, oh rey, has dado el decreto de que todo hombre que oiga el sonido de la corneta, la flauta, el arpa, el sacabuche, el salterio y el dulcémele, y toda clase de música, se postre y adore la imagen de oro. Y 11. Y el que no se postre y adore, que sea arrojado en medio de un horno de fuego ardiente. 12. Hay algunos judíos a quienes has puesto al frente de los asuntos de la provincia de Babilonia, Sadrac, Mesac y Abednego. Estos hombres, oh rey, no te han tenido en cuenta y no sirven a tus dioses ni adoran la imagen de oro que has levantado. Estos caldeos que acusaban a los judíos eran probablemente aquellos que se identificaban como la secta de filósofos, y que aún se sentían ofendidos por su ignominioso fracaso en la interpretación del sueño del rey en el capítulo 2. Estaban ansiosos por aprovechar cualquier pretexto para acusar a los judíos ante el rey, y deshonrarlos o destruirlos. Trabajaron sobre el prejuicio del rey con fuertes insinuaciones de su ingratitud: les has puesto al frente de los asuntos de Babilonia, y sin embargo te han menospreciado. No se sabe dónde estuvo Daniel en esta ocasión.
Probablemente estaba ausente por algún asunto del imperio, cuya importancia requería su presencia. Pero ¿por qué Sadrac, Mesach y Abednego, ya que sabían que no podían adorar la imagen, debían estar presentes en la ocasión? ¿No fue porque estaban dispuestos a cumplir con los requisitos del rey en la medida de lo posible sin comprometer sus principios religiosos? El rey les exigió que estuvieran presentes. Con este requisito podían cumplir, y lo hicieron. Les exigió que adoraran la imagen. Esto lo prohibía su religión, y por lo tanto se negaron a hacerlo. Versículos 13 al 18. 13. Entonces Nabucodonosor, en su furia, ordenó que trajeran a Sadrac, Mesach y Abednego. Luego estos varones fueron traídos delante del rey. 14. Habló Nabucodonosor y les dijo: Es verdad, Sadrac, Mesach y Abednego, que no servís a mis dioses ni adoráis la estatua de oro que he levantado. 15. Ahora pues, si estáis dispuestos a que en el momento de oír el sonido de la corneta, la flauta, el arpa, el sacabuche, el salterio y el dulcémele, y toda clase de música, os postréis y adoréis la imagen que he hecho, bien, pero si no la adoráis, seréis arrojados en esa misma hora en medio de un horno de fuego ardiente. ¿Y quién es ese Dios que os librará de mis manos? 16. Sadrac, Mesach y Abednego respondieron y dijeron al rey: Oh Nabucodonosor, no tenemos cuidado de responderte en este asunto. 17. Si es así, nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiente, y nos librará de tu mano, oh rey. 18. Pero si no, que se sepa, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni adoraremos la imagen de oro que has establecido. La indulgencia del rey se muestra en su concesión a Sadrac, Mesach y Abednego de otra prueba después de su primer fallo en el cumplimiento de sus requisitos. Sin duda, el asunto se entendió perfectamente. No podían alegar ignorancia. Sabían exactamente lo que el rey quería, y su falla en hacerlo fue un rechazo intencional y deliberado a obedecerle. Con la mayoría de los reyes esto habría sido suficiente para sellar su destino. Pero no, dice Nabucodonosor, pasaré por alto esta ofensa, si en un segundo juicio cumplen con la ley. Pero informaron al rey que no tenía que molestarse en repetir la farsa. No tenemos cuidado, dijeron, de responderte en este asunto. Es decir, no es necesario que nos concedas el favor de otro juicio, y nuestra decisión está tomada. Podemos responder también ahora como en el futuro, y nuestra respuesta es que no serviremos a tus dioses ni adoraremos la imagen de oro que has levantado. Nuestro Dios puede librarnos si quiere, pero si no, es igual. Conocemos su voluntad, y le prestaremos una obediencia incondicional. Su respuesta fue honesta y decisiva. Versículos 19 al 25. 19. Entonces Nabucodonosor se llenó de ira, y la figura de su rostro se demudó sobre Sadrac, Mesach y Abednego, y por eso habló y ordenó que calentasen el horno 7 veces más de lo que se solía hacer. 20. Y mandó a los hombres más poderosos de su ejército que ataran a Sadrac, Mesach y Abednego, y los echaran en el horno de fuego ardiendo. 21. Entonces estos varones fueron atados con sus túnicas, sus medias, sus turbantes y sus otras vestiduras, y fueron arrojados dentro del horno de fuego ardiendo. 22. Por lo tanto, como la orden del rey era urgente y el horno estaba muy caliente, la llama del fuego mató a los hombres que habían tomado a Sadrac, Mesach y Abednego. 23. Y estos 3 hombres, Sadrac, Mesach y Abednego, cayeron atados en medio del horno de fuego ardiente. 24. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó, y se levantó deprisa y habló, y dijo a sus consejeros: ¿No hemos arrojado a 3 varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron y dijeron al rey: Es verdad, oh rey. 25. Él respondió y dijo: He aquí que veo 4 varones sueltos, caminando en medio del fuego, y ningún daño hay en ellos, y la forma del cuarto es semejante al Hijo de Dios. Nabucodonosor no estaba completamente libre de las fallas y locuras en las que un monarca absoluto cae tan fácilmente. Intoxicado con un poder ilimitado, no podía soportar la desobediencia o la contradicción. Mucho menos que su autoridad expresada sea resistida, aunque sea por buenas razones, y él exhibe la debilidad común a nuestra humanidad caída en circunstancias similares, y vuela en una pasión. Gobernante del mundo, no estaba a la altura de la tarea aún más difícil de gobernar su propio espíritu. E incluso la forma de su rostro cambió. En lugar del calmado, digno y dueño de sí mismo, gobernante que debía parecer,
Se traicionó a sí mismo con su mirada y actuó como esclavo de una pasión ingobernable. El horno se calentó 7 veces más que de costumbre, en otras palabras, a su máxima capacidad. El rey se extralimitó en esto, pues aunque hubiera permitido que el fuego tuviera su efecto ordinario sobre los que echó al horno, solo los habría destruido antes. El rey no habría ganado nada por ese medio. Pero viendo que fueron liberados de él, se ganó mucho para la causa de Dios y su verdad, pues cuanto más intenso era el calor, más grande e impresionante era el milagro de ser liberados de él. Cada circunstancia fue calculada para mostrar el poder directo de Dios. Estaban atados con todas sus vestiduras, pero salían sin siquiera el olor del fuego sobre ellos. Los hombres más poderosos del ejército fueron elegidos para arrojarlos. A estos el fuego los mató antes de que entraran en contacto con él, y mientras que a los hebreos no les produjo ningún efecto, aunque estaban en medio de sus llamas. Era evidente que el fuego estaba bajo el control de alguna inteligencia sobrenatural, porque mientras tenía efecto sobre las cuerdas con las que estaban atados, destruyéndolas, de modo que quedaron libres para caminar en medio del fuego, ni siquiera chamuscó sus vestidos. No salieron del fuego en cuanto estuvieron libres, sino que continuaron en él porque, en primer lugar, el rey los había metido dentro y a él le correspondía llamarlos a salir, y segundo, la forma del cuarto estaba con ellos, y en su presencia podían estar contentos y alegres, tanto en el horno de fuego como en los deleites y lujos del palacio. Que en todas nuestras pruebas, aflicciones, persecuciones y lugares estrechos, tengamos la forma del cuarto con nosotros, y es suficiente. El rey dijo, y la forma del cuarto es semejante al Hijo de Dios. Se supone que este lenguaje se refiere a Cristo, pero no es probable que el rey tuviera idea del Salvador. Una mejor traducción, según las buenas referencias, sería, como un hijo de los dioses, es decir, tenía la apariencia de un ser sobrenatural o divino. Nabucodonosor lo llamó posteriormente un ángel. Qué reprimenda mordaz al rey por su disparate y locura fue la liberación de estos dignatarios del horno de fuego. Un poder superior a cualquier otro en la tierra había reivindicado a los que se mantuvieron firmes contra la idolatría, y derramó su desprecio sobre la adoración y las exigencias del rey. Ninguno de los dioses de los paganos había logrado jamás una liberación semejante, ni era capaz de hacerlo. Versículos 26 al 30. 26. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo, y habló, y dijo, Sadrac, Mesac y Abednego, siervos del Dios Altísimo, salid y venid aquí. Entonces Sadrac, Mesac y Abednego salieron de en medio del fuego. 27. Y estando reunidos los príncipes, los gobernadores, los capitanes y los consejeros del rey, vieron a estos varones, sobre cuyos cuerpos el fuego no tenía poder, ni un cabello de sus cabezas fue quemado, ni sus ropas se mudaron, ni el olor del fuego pasó por ellos. 28. Habló Nabucodonosor y dijo, Bendito sea el Dios de Sadrac, Mesac y Abednego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él, y que no cumplieron el edicto del rey, y entregaron sus cuerpos, para no servir ni adorar a ningún dios, sino a su propio Dios. 29. Por lo tanto, decreto que todo pueblo, nación y lengua que dijere blasfemia contra el Dios de Sadrac, Mesac y Abed-Nego sea descuartizado, y sus casas serán convertidas en muladar, por cuanto no hay otro Dios que pueda librar de esta manera. 30. Entonces el rey engrandeció a Sadrac, Mesac y Abednego en la provincia de Babilonia. Cuando se les ordenó, estos 3 varones salieron del horno. Entonces los príncipes, los gobernadores y los consejeros del rey, por cuyo consejo, o al menos concurrencia, habían sido arrojados al horno, pues el rey les dijo, en el versículo 24, ¿no arrojamos a 3 varones atados en medio del fuego? Se reunieron para mirar a estos hombres, y tener una prueba óptica y tangible de su maravillosa preservación. La adoración de la gran imagen se perdió de vista. Todo el interés de esta vasta aglomeración de gente se concentraba ahora en estos 3 varones notables. Todos los pensamientos y mentes de los hombres se concentraban en este maravilloso acontecimiento. ¿Y cómo se extendería su divulgación por todo el imperio, cuando regresaran a sus respectivas provincias? ¡Qué ejemplo tan notable en el que Dios causó que la ira del hombre lo alabara! Entonces el rey bendijo al Dios de Sadrac, Mesac y Abednego, e hizo un decreto para que nadie hablara contra él. Esto es lo que sin duda habían hecho los caldeos. En aquellos días, cada nación tenía su dios o dioses, porque había muchos dioses y muchos señores.
Y se suponía que la victoria de una nación sobre otra ocurría porque los dioses de la nación conquistada no eran capaces de librarla de los conquistadores. Los judíos habían sido totalmente subyugados por los babilonios, por lo que estos últimos sin duda habían hablado despectivamente o con desprecio del Dios de los judíos. Esto es lo que el rey prohíbe ahora, pues se le da a entender claramente que su éxito contra los judíos se debió a sus pecados, y no a la falta de poder de su Dios. ¿En qué conspicua y exaltada luz coloca esto al Dios de los hebreos en comparación con los dioses de las naciones? Era un reconocimiento de que él consideraba a los hombres sujetos a una norma elevada de carácter moral, y que no miraba con indiferencia sus acciones en referencia a ella, y ya que visitaría con castigo a los que la transgredieran, y consecuentemente otorgaría su bendición a los que la cumplieran. Si estos judíos hubieran sido servidores del momento, el nombre del verdadero Dios no se habría exaltado así en Babilonia. ¿Qué honor concede el Señor sobre los que se mantienen firmes hacia Él? El rey los ascendió, es decir, les devolvió los cargos que ocupaban antes de que se trajeran contra ellos las acusaciones de desobediencia y traición. Al final del versículo 30 la Septuaginta añade, y él los promovió para que fueran gobernantes sobre todos los judíos que estaban en su reino. No es probable que él insistiera en que se siguiera adorando a su imagen.